ser una solución a las problemáticas de los distintos contextos educativos, ya que nos dábamos cuenta de que los estudiantes llegaban descendidos y por el otro no tenían interés en aprender, sino como que iban a sociabilizar al colegio. Entonces era una forma de acercar los contenidos a través de las redes sociales, que vemos siempre cuando uno pasa, están siempre en alguna red social, ya sea Instagram, TikTok. Entonces era una forma de enseñar a los estudiantes, ya sea a discernir también y identificar qué TikTok estaba enseñando bien, ¿cierto? O cualquier otra información que circule por las redes. Entonces era una forma de acercar los contenidos mediante el uso de las redes y sin olvidar los objetivos de aprendizaje. Entonces ahí se podrían potenciar varias cosas. O sea, por una parte, visualizar para qué les servía el contenido, como en el caso que hablaba la compañera delante de cómo aplicar la física y verlo en el mar, ¿cierto? O sea, habían varias cosas que se pueden ocupar. Y por otro lado, era una forma de reencantar a los estudiantes con el aprender, que es lo que me he dado cuenta que se ha perdido en el regreso a la presencialidad. Entonces eso es lo que más nos llamaba la atención en todo. Y también un profesor hablaba de cómo vincular los contenidos con los sueños, o sea, en qué me veo yo en futuro y cómo conecto a través de este uso de las redes y los contenidos. O sea, había que hacer ahí una triangulación. Y por el otro lado hablábamos de que todo lo que se usó en pandemia no había que dejarlo en el olvido, o sea, había que incorporarlo y también preparar a los estudiantes para su futura experiencia de aprendizaje, ya que nos damos cuenta que hoy en día las universidades, la mayoría de las modalidades son híbridas y estas herramientas se siguen utilizando. Se siguen, por ejemplo, utilizando los códigos QR para anotarse en las listas de asistencia. Las clases hay algunas que son híbridas, comparten con estudiantes en otros países, entonces no hay que dejarlas de lado, sino que potenciarlas. Entonces, por eso tampoco no hay que dejar de lado todo lo que ocupamos en pandemia. ¿Dónde está la tarjeta? No la veo. Muchas gracias, profesora Camila. El otro representante, por favor. El profesor Javier, perdón. Lo dejamos con el profesor Javier. Muy buenas tardes, buenos días, estoy acostumbrado a las buenas tardes. Primero centrar dentro de un marco de lo que hablamos. Me quedó claro que teníamos tres fases importantes dentro de la conducta del ser, que era la parte sapiens, Faber o Avili, y la parte ludens, que la nombraron varias veces, que era el hombre que juega siempre está presente, o la mujer que juega, el ser humano que juega, ¿ya? Está presente dentro de todos los aprendizajes. Y de ahí lo puedo traspasar a la taxonomía de Bloom, donde tenemos el conocimiento, la habilidad y la aplicación de la habilidad, que son como los enfoques donde centramos todas las ideas que estaban acá para desarrollar esta habilidad. Y llegamos a lo siguiente como conclusión de grupo, ¿ya? Que dentro de que todo lo que necesitamos de los que he presentado acá, hay una mixtura. Yo creo que por ahí vamos formando algo más completo, donde tomamos de todo un poco para cada una de las áreas de la asignatura a desarrollar. El aprendizaje debería ser centrado, según nuestra experiencia que hay presentada por los colegas, en el estudiante, pero no olvidar que si él es protagonista, está siempre bajo la supervisión, el control y el acompañamiento de un docente. No es como que hagan ustedes la tarea y nosotros nos quedamos mirando acá al lado mientras revisamos una prueba, como se hacía muchas veces antiguamente en la guía o trabajo. Ahora no, pues trabajamos en forma colaborativa con el estudiante, apoyándole. Se supone que tenemos la experiencia y las herramientas para guiarlo. Bajo este acompañamiento docente, había algo de la metacognición que vimos, que el estudiante era importante que supiera cómo estaba aprendiendo, lo que estaba aprendiendo, hacia dónde iba dirigido. Por lo tanto, teníamos ticket de entrada, donde se presentaban los módulos, ticket de salida, que lo fueron viendo, que son muy importantes que estén dentro de la clase para abrir y cerrar. Antiguamente ponían los objetivos en la clase, en la pizarra. Ahora no, pues hay que poner para qué es lo que estamos desarrollando, qué habilidades vamos a desarrollar. Y ahí venían los TikTok, que tenían vergüenza porque no estaban claros que desarrollaban habilidades de expresión oral, habilidades kinestésicas y habilidades de expresión escrita con los cinco pasos de la respuesta,
que yo no los desarrollé mucho porque me fui por hartas áreas diferentes, así que de ahí las voy a leer con mi colega para que me oriente bien con los 5 pasos de la respuesta. Y por ahí que quede claro que siempre el aporte y el trabajo en equipo de todas las áreas. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay algún otro representante de grupos que trabajaron la pregunta A? ¿No? Ok. Bien, pasemos entonces a la pregunta B. Les pedimos a todos los representantes, a todos, por favor, pasar acá enfrente para que no estén aquí solitos. Todos los representantes de la pregunta B. Está el profesor Miguel, ¿sí? Profesora, ¿su nombre? Francisca. Profesor Miguel, profesora Francisca y el profesor Rodrigo. Son los representantes. Son los representantes de cada grupo. ¿Ya? La pregunta es, de las experiencias compartidas, ¿qué elementos son replicables en tu comunidad escolar y qué se necesitaría para hacerlo? Muchas gracias. Bueno, yo soy Francisca, hago matemáticas en San Ramón, Piscis, 24 años, ya. Bueno, como en nuestra pregunta teníamos que ver qué elementos eran replicables a nuestro contexto, fue un poco de catarsis. Hablamos mucho sobre nuestros contextos, cómo están nuestros estudiantes y vimos varios factores en común. Para ser breve, dividimos la pregunta en 2 partes. Primero en los elementos replicables y después en qué necesitábamos para poder replicar estos elementos. Con respecto a los elementos replicables, pusimos primero las 5 estrategias de pensamiento, que son transversales a todas nuestras disciplinas, las habilidades y herramientas digitales que fuimos adquiriendo en la pandemia, tanto los profesionales, los profesores, como los estudiantes, involucrar mucho el contexto emocional, esto de tener que ser más, encantar a los estudiantes con la asignatura, involucrar sus intereses, sus gustos, y la diversificación de la enseñanza y de la evaluación. Ser más flexibles, intentar cambiar el tipo de evaluaciones, que no sea siempre la misma, dar más opciones a los estudiantes. Por ejemplo, si algún estudiante está ausente, que pueda tener el respaldo en internet del material y pueda entregar mediante la misma vía alguna evaluación. Y con respecto a los elementos que necesitamos, primero sería mantener las buenas prácticas, hacer rutinas donde mantengamos todas estas buenas prácticas que adquirimos en la pandemia. Y tener un respaldo digital del material, también muy importante. Lo otro, fortalecer el diálogo técnico-pedagógico con nuestras unidades técnico-profesionales. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Francisca. Profesor Miguel, por favor. Bueno, igualmente en la pregunta B se dividió en 2 partes. Una acerca de los elementos replicables en tu comunidad escolar. En esa concluimos, ¿cierto?, que lo que presentaron acá es muy replicable, es llevadero, ¿cierto?, y loable lo que se hizo. Entonces, en ese sentido, todas las experiencias compartidas son replicables. Ya algunos hablaron ya de algo muy personal, o que les gusta más, Kahoot, formulario Google, afiches, pero en general, todas en sí. Y ya frente a la segunda parte de la pregunta, ¿y qué se necesitaría para hacerlo? Ahí tuvimos 2 momentos. Uno, ¿qué se requiere para hacerlo? ¿Qué elementos? Obviamente se requieren elementos concretos, ¿cierto? Necesitamos internet, computadores, frente a todo lo que se puede realizar, lo que se requiere. Que en muchos casos, y como es la realidad, son escasos o nulos. Entonces, complicado eso. Y ahí entonces surgió también, ¿qué sería como lo práctico, concreto de todo lo que nos presentaron aquí? ¿Qué podíamos realizar? Y salieron buenas ideas. Por ejemplo, lo de los cinco pasos para dar una respuesta, ¿cierto? Que también es muy llevadero. También lo del ticket de salida, que también es concreto, que se puede realizar. La planificación inversa, que hablamos sobre esto, ¿cierto? Partimos desde aquello que queremos llegar y después ahí entonces como trazamos nuestra ruta, esa planificación estratégica. Y lo de la rutina como algo que se establece y que se repite, pero que no se excede en el tiempo porque puede tender a
aburrir a los estudiantes o aburrir a nosotros mismos o aburrir al conglomerado. Entonces como que esas cositas concretas fue lo que vimos. Ojalá tuviéramos todas las capacidades, todos los materiales, todos los recursos para poder trabajar bastante esto, que sería muy loable. Algunos liceos cuentan un poco más, otros con poco menos. Y en cuanto a también qué se requiere, también hablamos del tiempo, se requiere a veces un tiempo para poder preparar las cosas, para poder diseñarlas, y aparte de ese tiempo también como una transversalidad, ¿cierto? Desde los mismos colegas, profesores, desde los mismos UTP, que ahí teníamos varios UTPs también ahí, que fuera como que se viera eso desde esa transversidad. En otras palabras, que habláramos un lenguaje común y se apoyara eso. Esas cositas concretas fue lo que hablamos y pues que salieron aquí en el grupo. Muchas gracias, profesora Francisca y profesor Miguel. Ahora vamos a pedirle a los representantes de los grupos que trabajaron en la pregunta C, por favor pasar acá adelante. La pregunta C es, de las experiencias compartidas, ¿cuál idea o estrategia ayudaría a mejorar el clima de aula en los cursos con los que trabajas este año? Profesor Rodrigo, por favor. Hola, muy buen día. Nosotros partimos trabajando esta pregunta desde la separación, primero intentando definir qué representaba el clima de aula para cada uno de nosotros. Definimos que este era un factor integral, en el sentido de que incluía, por tanto, los factores materiales como la disposición de la sala, que cada estudiante cuente con su material